Y voy a poner, compartir la pantalla y vamos a empezar con el repaso de la clase pasada. El tema que empezamos a ver la vez pasada es el de formación estelar, un poco ver cómo es la estructura interna de las estrellas, de la cual hablamos muy poco hasta ahora, y empezamos por lo que se llama el colapso gravitatorio, que es el proceso por el cual creemos que se crean las estrellas, a partir de un grumo en el medio interestelar que sea suficientemente masivo y suficientemente frío, se forma, esa cantidad de materia se compacta hacia el centro de masa de ese grumo. El tiempo característico de formación de esa estrella es el tiempo de caída libre, que es 1 sobre raíz de la constante de gravitación universal por la densidad media del medio interestelar en esa región, y nada más. Ese es el tiempo característico. Vimos, y en realidad vimos más que eso, vimos una ecuación que es de segundo orden, una especie de ecuación de Newton para una esfera autogravitante. Esa ecuación se puede resolver, yo no lo hice, no era la intención tampoco, pero ustedes pueden como ejercicio integrarlo. Después le incorporamos efectos de temperatura finita, porque el medio interestelar, si bien es bastante frío, tiene una temperatura, y vimos cómo la temperatura se opone a ese colapso, y por lo menos el análisis lineal que hicimos da lugar a la llamada inestabilidad de Gibbs, que es la inestabilidad por la cual se produce ese colapso, pero ahora ya pese a la presencia de una temperatura finita. Vimos también que otro proceso contenido en esas mismas ecuaciones lineales es la propagación de ondas acústicas común y corriente. Y ese análisis lineal también me da cuál es la masas y tamaños característicos que necesito para que el colapso proceda, lo que se llama la masa de Jeans y el radio de Jeans. Estos hasta acá son los pasos previos a la formación de la estrella en sí, y lo que vimos después, o empezamos a ver, es cuando la estrella se ha formado, qué es lo que la mantiene en equilibrio durante las decenas o centenas de millones de años en que las observamos. Y entonces empezamos por ver brevemente, no necesitamos más tampoco, los procesos de fusión, algunos procesos de fusión nuclear, los que importan, como el ciclo protón-protón y el ciclo CNO, que son los que producen energía por unidad de masa y unidad de tiempo necesaria para incrementar la presión en el núcleo, ya que la fuerza debido a la presión es la que se opone a la atracción gravitatoria y sostiene el equilibrio. Y entonces escribimos, conocidos los procesos nucleares que necesitamos, escribimos las ecuaciones de equilibrio con simetría esférica para una estrella, y acá en un esfuerzo de producción de la cátedra les muestro nuestra estrella esféricamente simétrica con las capas concéntricas, ya que todo el modelado uno lo hace de esa manera. Tengo ecuaciones que solo dependen de la coordenada radial y nada más. Está perfecto suponer que una estrella tiene simetría esférica, y como estamos calculando un equilibrio, tampoco hay dependencias con el tiempo. Por supuesto, las estrellas a segundo o a tercer orden, yo diría, las estrellas rotan y la rotación rompe la simetría esférica, pero son efectos de muy alto orden para lo que queremos hacer. Entonces, la aproximación esférica está perfecta. Y escribimos esas ecuaciones de equilibrio, ahora les muestro rápidamente de nuevo cuáles eran. Dedujimos las primeras leyes de escala, a partir de suponer
que la fusión es un proceso que es como que está apagado o encendido, digamos, cuando la estrella... ¿Por qué digo eso? Porque el rendimiento de energía debido al proceso, a cualquiera de los dos, ya sea el protón-protón o el CNO, la energía por gramo y segundo que producen esos procesos es una función que crece fuertemente con la temperatura. Entonces, básicamente, uno la puede considerar como un fenómeno que o está apagado o está encendido. Entonces, cuando se está formando la estrella y se está compactando hacia su núcleo, supongo que todavía no hay procesos de fusión nuclear, y por lo tanto lo único que tengo es la gravedad, y entonces la gravedad procede y la compactación sigue hasta tanto en el núcleo tenga densidades y temperaturas suficientemente altas como para encender esos procesos, como la producción nuclear va a crecer muy fuertemente con la temperatura. A partir de una cierta temperatura ese proceso se enciende y a partir de ahí voy a tener un gradiente de presiones, que ahora sí es la fuerza que se propone equilibrar a la atracción gravitatoria. Y bueno, entonces cuando alcanzo una temperatura, digamos, de régimen para la fusión, considero que el equilibrio está alcanzado. Entonces la temperatura la fijamos nosotros por este argumento, y sabemos que suponemos que está alrededor de los 20 millones de grados Kelvin, y entonces en estas leyes de escala que habíamos escrito, uno fija el parámetro T, temperatura. Y seguimos adelante con esas leyes de escala. La última que llegamos a ver es la relación masa luminosidad, que es muy importante. Pero ahora, bueno, voy a retomar desde ahí, así que la próxima transparencia en realidad es vieja. Simplemente, esto habíamos visto en la clase pasada, la misma transparencia, simplemente para mostrarles rápidamente las ecuaciones que describen ese equilibrio esférico. Acá tengo, que son las 4 que están circuladas. Tengo el balance de fuerzas, o sea, el gradiente de presión en equilibrio con la atracción gravitatoria. La fuerza gravitatoria es la gravitación universal de Newton, solo que la masa M mayúscula es la masa para una esfera de radio R genérica, o R es variable. De nuevo es la idea de la cebolla, o sea, me estaciono en algún valor del radio y calculo la masa que está en la esfera interior a ese radio. ¿Okay? No es la masa de la estrella. La masa de la estrella después la obtendré integrando. Pero, la otra ecuación es la de luminosidad, donde aparece, le llamamos, como dije, luminosidad, pero en realidad es energía por unidad de tiempo. Es igual al flujo de energía, Q, a un radio R genérico, por el área de esa esfera de radio R. Eso me da energía por unidad de tiempo. ¿En qué forma fluye esa energía radialmente? Bueno, de diversas maneras. De todas maneras, la llamo luminosidad porque tienen las mismas unidades. Si fueran fotones, sería una luminosidad en todo sentido. Y tanto la luminosidad como el flujo se vinculan con la producción de energía nuclear en el interior, que es esta expresión que escribo acá. Este epsilon es la producción de energía, que es una función de la densidad, pero fundamentalmente de la temperatura. La otra ecuación es una expresión que necesito para el flujo de energía. Acá esta expresión la obtuvimos en algún capítulo anterior de la materia, suponiendo que el flujo de energía es por radiación, y en la aproximación de difusión para el transporte de radiación y de atmósfera gris. Si uno supone esas cosas, como hicimos hace ya varias clases, uno obtiene esta expresión, que el flujo de energía es menos un coeficiente que depende también fuertemente de la temperatura, por el gradiente de temperatura. O sea, de acuerdo con esto, de las regiones más calientes de la estrella, del interior de la estrella, a las más frías, fluye energía en forma de fotones en esta aproximación de difusión. Y la ecuación que me falta para cerrar este sistema es la de
suponer que es un gas ideal, pese a que estamos hablando de un gas a densidades relativamente altas, en el núcleo de la estrella, que es donde es más alto, alcanza valores que suponemos son del orden de 150 gramos por centímetro cúbico, o equivalentemente 10 a la 26 partículas por centímetro cúbico. Es un gas denso, pero de todas maneras cumple con la aproximación de gas ideal como muy buena aproximación todavía. Ya vamos a ver, esta descripción es para las estrellas que llamamos normales, normales entre comillas quiere decir estrellas de la secuencia principal, porque son la gran mayoría. Entonces estamos suponiendo que las estrellas de secuencia principal son esferas de gas ideal. Y ese es el modelado que empezamos a hacer. Con estas ecuaciones que están circuladas, sobre el final de la clase pasada, construimos las leyes de escala, que es básicamente tomar distancia respecto... ¿Qué puedo hacer con estas ecuaciones? Bueno, integrarlas numéricamente, pues son bastante complicadas, y entonces tendré un modelo de interiores estelares. Pero sin entrar en eso, puedo tomar distancia, como decía, de esas ecuaciones, desentenderme de las derivadas, los signos y qué sé yo, y simplemente ver qué cosas son proporcionales a qué cosas, y ver si llego a algo. Y en eso estábamos. Entonces, por ejemplo, de esta ecuación, donde la masa la obtengo como una integral de la densidad, simplemente por una cuestión dimensional, la masa va como ρ por r cubo. ¿Para qué sirven estas leyes? Para saber que si yo tengo una estrella con el doble de radio, tengo que esperar, según esto, que tenga 8 veces la masa, y ese tipo de cosas. Entonces, para saber esas, por eso son leyes de escala, o sea, para saber eso, si yo tengo acá un 4pi, o incluso si hay una integral, o cosas por el estilo, no importan demasiado. Para saber que una estrella con el doble de radio tiene 8 veces la masa, y me basta con esto. Otra de las leyes de escala la obtuvimos de la ecuación de balance de fuerzas, combinada con la de gas ideal, y me dio esta que está acá. Después la de la luminosidad y flujo, me dio todas estas ecuaciones que están, relaciones, digamos, que están circuladas, ya las habíamos visto. En realidad, toda esta transparencia habíamos visto, ahora me acuerdo. Y entonces uno empieza a obtener algunos resultados, sobre todo después de suponer lo que les contaba hace un rato, de que tengo que hacer la propuesta de que una vez que aumenta la temperatura en el núcleo y alcanza un valor de régimen que es del orden de los 20 millones, pero no importa si son 20 millones o no, no es el caso acá. Simplemente lo que importa es el argumento de que la temperatura alcanza un valor de régimen y a partir de ahí la conserva constante. Con lo cual, la temperatura que aparece en las ecuaciones pasa a ser lo fijo, como una constante. Entonces, eso me permite obtener estos resultados. Por ejemplo, de esta ecuación, que es una de las que tenía del lado izquierdo, si yo voy a decir que la temperatura es constante, entonces lo que tengo es una correlación entre la masa y el radio. Lo que obtengo es simplemente que la masa es proporcional al radio, que es una de las relaciones que obtuvimos. Acá hay otra de las relaciones que me dice que si la masa y el radio son proporcionales, entonces la densidad de masa va como la inversa de la masa al cuadrado, y los demás son constantes, ¿no?, del problema, entre las cuales está esa temperatura. Por eso es importante ese argumento de fijar la temperatura. Si no, uno obtiene otras leyes de escala. Nadie dice todavía, lo voy a decir en un rato, pero en principio uno está jugando con las ecuaciones. Si las estrellas de la naturaleza cumplen con esto, ¿no? Ahora vamos a ver. Para involucrar la luminosidad, usamos, bueno, algunas de las relaciones de escala que no estábamos usando, como esta. Entonces yo veo que la luminosidad es proporcional a cosas que son constantes, como por ejemplo la constante de Stefan Boltzmann, la velocidad de la luz, ¿cómo
se llama la opacidad de Rosland. Es una función fuerte de la temperatura, acá está la ley de cuerpo negro, ¿no? Metida. Pero la temperatura la fijamos, entonces básicamente depende, es proporcional al radio e inversamente proporcional a la densidad. Como el radio y la densidad yo los tengo expresados en relación con la masa de la estrella, reemplazo eso y obtengo que la luminosidad va como el cubo de la masa, que es una relación masa-luminosidad también muy importante, porque estas dos porque es importante, entre otras cosas, porque son cantidades que yo puedo medir o estimar. Para las estrellas, los astrónomos han estimado la masa de un montón de estrellas, sobre todo si forman parte de sistemas binarios y qué sé yo, y la luminosidad también se puede estimar, en particular si yo sé a qué distancia están. O sea, cómo estimo la luminosidad o la masa u otras cantidades para una estrella es un tema en sí mismo, pero bueno, esas son cosas que se hacen. Y entonces yo ahora sí puedo ver si es cierto que, por ejemplo, una estrella que tiene el doble de masa es 8 veces más luminosa. Esa relación con un exponente 3 la obtuvimos, bueno, suponiendo las varias cosas que venimos viendo, pero entre otras que el modelo de opacidad es el de Rosland, donde la opacidad de Rosland es constante respecto de todas, no me acuerdo de qué depende, pero no depende de ninguna de las cantidades que estamos variando ahora, y entonces me da que la luminosidad va como la masa al cubo. Si en vez de eso yo cambio ese modelo de opacidad por otro, que es el de Kramers, que no voy a detallar ahora, pero digamos, si yo me permito cambiar una hipótesis, como si esto fuera un rompecabezas, cambio una hipótesis y digo, bueno, pero la opacidad, uso la de Kramers, que tiene esta expresión, va como t a la menos 7 medios, una función fuerte de la temperatura, pero en este caso no importa, porque la temperatura la fijamos. Lo que sí importa es que esa opacidad es proporcional a la densidad de masa. Entonces, si yo en la opacidad pongo un modelo de opacidad proporcional a la densidad de masa sí depende de la masa de la estrella, la masa total de la estrella. Y entonces, la ley de escala esta va a cambiar. Y entonces, si yo hago ese reemplazo, o sea, considero que la opacidad es proporcional a la densidad de masa, eso agrega otra dependencia con la masa, y el resultado me da distinto, me da que la luminosidad va como m a la quinta. Por supuesto, uno puede jugar y cambiar otras hipótesis. El tema de la opacidad, de cómo es el transporte de energía a lo largo del radio de la estrella es crucial, por supuesto, entonces uno puede probar con distintos modelos. Yo les muestro estos dos como para decir, bueno, uso modelos totalmente distintos y sin embargo me da que la luminosidad aumenta con la masa, con un exponente que podemos decir a partir de acá que va entre 3 y 5. Podemos jugar a cambiar los modelos, pero bueno, más o menos esta es la variabilidad que tengo. Cambiando todo el transporte de radiación en el interior de la estrella. ¿Ok? Entonces acá me queda como semi-definida, la relación masa-luminosidad va como la masa entre 3 y 5, para dar un rango. Y bueno, entonces hasta ahí habíamos visto casi todo, entonces arranco entonces, ahora sí con la clase de hoy. Entonces es la síntesis, es que la luminosidad va como la masa a un exponente que llamo A, que vale 3 si uso el modelo de Rosland, y vale 5 si uso el modelo de Kramers. Y la idea es pensar estos dos modelos como dos modelos posibles con la variabilidad en el medio. La temperatura la fijamos como T estrella, donde, bueno, esto es básicamente un repaso de esto mismo que ya venía diciendo. Pero ahora me habían hecho una pregunta que es muy importante, que es esta temperatura que fijamos, T estrella, es la temperatura en el núcleo. Está fijada por los procesos de fusión. Esa temperatura
no tiene relación con la temperatura en la superficie. La temperatura que muestra una estrella en la superficie es mucho más chica, mucho más baja, y tiene que ver con otras cosas, básicamente con la ley de Stefan Boltzmann. La temperatura en la superficie, en realidad, nunca medimos la temperatura. Lo que uno usa, los astrónomos usan, es la llamada temperatura efectiva. Por definición, la temperatura efectiva es la temperatura de un cuerpo negro que tenga la misma luminosidad que la estrella. ¿Ok? Esa es definición de temperatura efectiva. Entonces, básicamente el flujo de energía, Q, lo igualamos al flujo de energía, o sea, energía por unidad de área y tiempo de un cuerpo negro, que sabemos que es la ley de Stefan Boltzmann, es básicamente eso, sigma por T a la cuarta. Un cuerpo negro de temperatura T emite un flujo de energía, o sea, una cantidad de energía por unidad de área y tiempo, que es sigma T cuarta. Como ponemos T efectiva, esa es la definición de temperatura efectiva, exactamente. Porque lo que dice es que un cuerpo negro con esta temperatura emite lo mismo que la estrella por unidad de área. ¿Cuánto emite esa estrella por unidad de área? Bueno, su luminosidad dividido el área, que es 4pi por el radio de la estrella al cuadrado. Entonces, igualo estas dos cosas, y acá tengo una relación entre la luminosidad y la temperatura efectiva, o el flujo, con cantidades que, para eso uno va a la transparencia anterior y se fija cómo puede hacer participar esta temperatura efectiva, que tiene que ver con la temperatura en la superficie. Entonces, bueno, sigma T cuarta la vinculo con la luminosidad sobre el radio al cuadrado. Y acá entonces uno usa que la luminosidad va como m a la a, eso habíamos visto, ¿no? Recién. Donde a es un exponente que me permito variar según el modelo. La luminosidad va como m a la a, entonces si sigma T cuarta va como la luminosidad sobre r cuadrado, va como m a la a menos 2, ¿no? Por el r cuadrado. Y si en vez de usar la masa, quiero usar la luminosidad, porque bueno, ahora voy, entonces uso de nuevo esta expresión, porque la masa es L a la 1 sobre A, ¿verdad? Entonces en vez de usar la masa como variable, uso la luminosidad, reemplazo por L a la 1 sobre A, me queda que la temperatura efectiva a la cuarta va como la luminosidad a este exponente. Definitivamente, si despejo la luminosidad va como T efectivo a esta porquería, 4A sobre A menos 2. Esta relación que está acá entre la luminosidad y la temperatura efectiva es importante, porque de esto tenemos un montón de observaciones. ¿En dónde aparece la relación entre la luminosidad y la temperatura efectiva? ¿Quién me lo recuerda? Entonces, no. ¿Me están escuchando? ¿Me repetís la pregunta, perdón? Sí. La luminosidad y la temperatura efectiva, yo cómo sé cómo se relacionan. Y el diagrama de, ¿cómo se llama? Ese. En la primera clase o segunda. ¿Cómo? Perfecto. Diagrama HR. Ahí está, Aníbal. Muy bien. Diagrama HR, si ustedes se acuerdan, ahora lo vamos a ver, pero si ustedes se acuerdan, es un diagrama de observaciones que justamente tiene en las abscisas y ordenadas respectivamente la temperatura efectiva y la luminosidad. Hay distintas versiones de diagrama HR. La idea es que en el eje horizontal uno ponga ya sea la clasificación espectral
de la estrella, o los diagramas de ¿cómo se llaman? Los índices de color, o alguna otra cantidad que me dé la composición espectral de la estrella en el eje horizontal. Y en el eje vertical la intensidad luminosa. Y entonces históricamente se usaban las magnitudes con esa definición un poco caprichosa, pareciera, de magnitud estelar, corregida a magnitud volumétrica, si quiero la intensidad luminosa en todo el espectro y no solo en el rango observable, visible, y corregida por la distancia de la estrella, termino obteniendo lo que se llama magnitud absoluta, y la magnitud absoluta se vincula en forma directa con la luminosidad. La luminosidad es una cantidad física que los físicos conocemos bien, y la temperatura también. Entonces, a la larga uno construye la información sobre cada estrella de manera que termine siendo la temperatura y su luminosidad. Entonces, si por cada estrella yo puedo ubicar en el diagrama de luminosidad-temperatura, obtengo ese diagrama. Y acá tenemos predicciones, entonces teóricas ahora. Entonces ahora voy cambiando este exponente A. Si uso la opacidad de Rosland, que es la única que vimos con algún detalle, donde A vale 3, bueno, hago la cuenta, 4 por 3, 12 sobre 3 menos 2, 1, entonces me da que la luminosidad va como la temperatura efectiva a la potencia 12, o sea, depende terriblemente fuerte de la temperatura, la luminosidad depende muy fuerte de la temperatura, y entonces uno va al diagrama HR y se fija si esa secuencia principal, que es la que estamos modelando, la pendiente da 12 o alguna de estas otras. La opacidad de Kramers, que es la que también calculamos hace un ratito, donde A termina valiendo 5, entonces si A vale 5, esto es 4 por 5, 20, sobre 5 menos 2, 3, 20 tercios. 20 tercios es 6,666 periódico. Entonces ahí tengo una pendiente bastante distinta si cambio el modelo de transporte de radiación. Esto lo único que quiere decir es que el transporte de radiación hay que modelarlo bien, porque el resultado que es observable, depende muy fuerte del modelo de radiación que uno utilice. Hay que hilar más fino, digamos. Si yo supongo que, caprichosamente, digamos que todas las estrellas tienen el mismo radio, si R es constante, que es algo que hicimos al principio de la materia, si yo puedo suponer que el radio, todas las estrellas tienen el mismo radio, entonces daba que la luminosidad iba como la temperatura efectiva a la cuarta. Eso sale de donde, de la ley de Stefan Boltzmann, ¿no? De acá. Si yo me olvido de todo el modelo de interiores estelares que estamos haciendo y miro esto es física 4, o sea, la emisión de cuerpo negro es sigma t a la cuarta, o la energía por unidad de tiempo dividido el área. Si yo hago la hipótesis de que el radio de cualquier estrella es siempre el mismo, entonces la luminosidad me da como t efectivo a la cuarta. Eso supusimos, y entonces ahí tengo otra predicción posible, con un modelo mucho más berreta todavía. T a la cuarta, que el exponente de este 4 corresponde a, fíjense, a igual a infinito. Si A tendiera a infinito por algún motivo, en el límite de A tendiendo a infinito, este exponente vale 4. Simplemente por eso lo pongo ahí. Y por último, como para tener una referencia, el resultado observacional, si uno va y agarra el diagrama HR, no hizo ningún modelo teórico, y hago un mejor ajuste, veo cuál es la recta en un diagrama, logaritmo del diagrama HR, hago un mejor ajuste y la luminosidad va como T efectivo a las 7,5, más o menos. Por supuesto, hay cierta variabilidad según quién lo haga, según si el diagrama HR es de qué catálogo, cuántas estrellas, etc. Pero más o menos da una idea de que ese es el exponente. Si acá hago al revés, si yo dijera, bueno, 7,5 es el exponente, porque es empírico, y calculo A me debería dar 4,3 más o menos. A es el exponente de la relación masa-luminosidad.
¿Ok? Entonces ahora vamos a ver el diagrama HR en un ratito y ver de estos varios exponentes más o menos cómo da eso. De acá, de todo esto, también puedo estimar el tiempo de vida de las estrellas de secuencia principal. Las estrellas de secuencia principal son las que están en esa franja angosta, en ese diagrama, que sean de secuencia Tenés principal. una pregunta, Daniel, Decime, ¿quién? ahí en el chat. Si hay algún modelo para SA. Si hay algún ¿qué? ¿Modelo? Ya, no lo sé, puede ser, sí. Hay muchos, es decir, estamos empezando a hacer modelos de interiores estelares con el mínimo de física posible. Entonces, no estamos, imagínense que el transporte de radiación en el interior de una estrella debe ser una cosa complicada. Hay pilas de modelos numéricos donde en los modelos numéricos, que son más engorrosos, pero por otro lado las ecuaciones tienen más términos, tienen en cuenta más procesos físicos con mayor grado de detalle, es probable que en esos modelos termine dando que este exponente A algún valor, digamos, más realista. Hay muchos modelos y la verdad que no lo sé, pero es probable que haya, si uno busca en la literatura, algún modelo que ajuste razonablemente bien a las observaciones. Seguramente hay alguno que ajusta mejor que otros. No lo tengo presente. También la relación masa-luminosidad también puede ser empírica también, ¿no? Esta otra relación, yo puedo medir la masa de las estrellas porque, por lo menos de las estrellas que son binarias, puedo obtener o estimar la masa razonablemente, y estos ajustes igual son estadísticos, o sea, para ver si esto está bien o está mal, lo que uno hace es agarrar 100, 1000, 10.000, las que pueda, estrellas, y en un diagrama donde tengo 1000 luminosidades y 1000 masas, ver cuál es el mejor ajuste. Entonces siempre hay algún A que ajusta mejor. El ajuste es estadístico sobre un número grande de estrellas. Pero sí, probablemente los que yo les pasé son modelos muy precarios, pero bueno, que están en la literatura de todas maneras. En cuanto al tiempo de vida de las estrellas, lo habíamos hecho, sí, para el Sol, pero ahora lo podemos hacer como lo que uno hace, que es para estimar el tiempo de vida de una estrella de masa M. Una estrella de masa M tiene una energía total, máxima, que es mc², esa es toda la energía que tiene la estrella. De esa energía, solo el 0,7% está disponible según el proceso protón-protón. Esto es una sobreestimación, porque en realidad la energía que está disponible para fusión es solo la que está en el núcleo. Lo que hay en el núcleo es, no sé, es una baja proporción de la masa total de la estrella, así que acá habría que poner un factor también. Pero bueno, para hacer una estimación gruesa como esta, el numerador es la cantidad de energía disponible para fusión que tiene una estrella. Daniel, Sí. perdón, ¿por qué baja proporción? Porque mc² es la energía. No, digo, porque dijiste la baja proporción de la masa que hay en el núcleo. ¿Cuál es la proporción de masa de la estrella en el núcleo? Y, de la estrella. y bueno, es un factor geométrico. Si el núcleo está en el 10% de radio más chico, está en el centro, no está. Pero la densidad ahí no es mayor. Sí, es cierto. No, para tener una idea, ¿se sabe cuál es la densidad aproximada, la proporción aproximada de masa que está en la zona más? Hoy al final de la clase la podemos estimar todos. Yo no te por un lado es un factor geométrico porque el núcleo es una pequeña porción del volumen, pero vos tenés razón, en ese pequeño volumen la densidad es más alta. Entonces habría que ver cuánto de la masa de la estrella está metido en el núcleo, porque solo eso va a ser combustible nuclear. Entonces, Okay.
¿Cuánto? No te sé decir. Yo acá, de todas maneras, no lo tuve en cuenta. Yo dije, bueno, más o menos todo y listo. Estamos haciendo una cuenta donde los valores de 4pi y esas cosas no las tuvimos en cuenta. Pero está bien la pregunta. Vas a ver que hoy cualquiera de nosotros lo va a poder calcular. Ok, gracias. No, pues no. Y entonces el numerador es cuánta energía tengo disponible para fusión, y el denominador es cuánto pierdo de esa energía por unidad de tiempo. Es básicamente la luminosidad de la estrella. También es una estimación. La estrella puede perder energía por otras razones, porque las pierde neutrinos y otros efectos por ahí, pero básicamente digo, bueno, la cantidad de energía que se me va en fotones por unidad de tiempo, eso es la luminosidad. Entonces, energía en el numerador, energía por unidad de tiempo en el denominador, lo que me da es un tiempo, que es cuánto puedo sostener perdiendo energía de esta manera. Y como m, bueno, m en el numerador, y la luminosidad va como m a la a, habíamos visto, luego el tiempo de vida va como, esto es solo la escala, no estoy calculando cuánto tiempo, lo que estoy calculando es cómo va el tiempo de vida en relación con la masa. Entonces, como L va como m a la a en el denominador, luego el tiempo de vida va como m a la 1 menos a. A varía entre 3 y 5, o 4 y pico, si quiero tomar un valor empírico, pero bueno, entre 3 y 5. Claramente son exponentes mayores que 1, luego 1 menos a va a dar negativo. Si tomo el modelo de Rosland, donde a vale 3, esto me da m a la menos 2. Si tomo el modelo de Kramers, donde a vale 5, esto vale m a la menos 4. Entonces el tiempo de vida va como la masa a la menos 2, o a la menos 4, o a la menos 3, es una cosa que puede fluctuar según el modelo. En cualquier caso, no es que no obtengo ningún resultado, tengo un resultado muy importante, que las estrellas más masivas viven menos. Cosa que yo ya había especulado algunas clases de atrás. O sea, las estrellas más masivas, que son a su vez las que son las más luminosas. Hay varias cosas que yo venía diciendo sin ningún fundamento, hasta teórico por lo menos. Pero ahora lo empezamos a ver, las estrellas más luminosas son más masivas. O sea, en el diagrama de HR, las que están más arriba, porque son más luminosas, también tienen más masa. ¿Cuánta más masa? Bueno, eso desde la teoría depende del modelo que use, pero... Y lo que puedo ver ahora es que las más luminosas son más masivas y viven menos. Si bien tienen más masa, pero lo que pasa es que la queman más rápido. ¿Se entiende? Se entiende porque eso está metido acá. Las estrellas que tienen más masa, su luminosidad va como m a la 3, 4, 5, entonces la queman más rápido, de manera que el cociente me da como m a la menos algo. Entonces las estrellas... Una pregunta. Sí. ¿Todas las observaciones son consistentes con ese único valor de A que digamos, encontramos con la relación luminosidad-temperatura? Sí, ahora vamos a ver. Las observaciones ahora te muestro. Los valores de A son teóricos, los acabamos de obtener para 3 y para 5, los acabamos de obtener así como se ve. Sí, pero digo, ese que decís de 4,3, que es el resultado. Ahora te muestro eso, porque ahora sí les muestro, hay que mostrar el diagrama HR de una vez por todas y ver. Entonces vamos a eso. Este es el diagrama HR, uno agarra, sí, de Wikipedia, de cualquier libro. Hay distintos diagramas HR porque los midieron, los obtuvieron distintos investigadores con distintas bases de datos, procesando los datos distintos. Entonces, pero bueno, agarro uno cualquiera. Las diferencias entre uno y otro son menores comparado con lo que queremos decir acá. Entonces acá está, a ver, rápido repaso, diagrama HR. Lo que yo les decía es que en el eje vertical tengo la magnitud absoluta, o la luminosidad, uno es el logaritmo del otro, la luminosidad es el logaritmo de la magnitud,
Entonces acá del lado izquierdo tengo en magnitudes y el lado derecho en luminosidades, en unidades de la luminosidad solar. Eso es lo que quiere decir. Quiere decir que luminosidad 1 en este diagrama es la del Sol, quiere decir que el Sol que está en la secuencia principal estará por acá. Y después estrellas que son 100 veces más luminosas o 10.000 veces más luminosas que el Sol. O a su vez 1% de la luminosidad solar. Y en el eje vertical. Y en el horizontal, el tipo espectral, O, B, A, F, G, etcétera, que ese tipo espectral se obtiene morfológicamente mirando el espectro con un astrónomo entrenado, o usando los índices de color, que cualquiera de ambos métodos lo puedo traducir en temperaturas. Esas temperaturas que están en el eje horizontal arriba son temperaturas efectivas que van acá de 3.000 a 30.000 grados. Y entonces, y eso es lo que da. La secuencia principal es esta recta, que no es una recta, es medio sinuosa, como ustedes ven. Acá están las ramas de las gigantes, las supergigantes, las enanas blancas, etc. El mejor ajuste, acá está entonces en celeste, está el mejor ajuste, la luminosidad va como T efectivo a las 7,5, como vimos. Entonces lo que yo hice es superponerle rectas. En el diagrama negro lo obtuve de algún lado y las rectas las puse yo. En la pendiente 7,5 es esta recta celeste, por decir, es el mejor ajuste en esta cosa que no es una recta, pero bueno. Y después, por ejemplo, el T a la cuarta, que es el rojo, es lo que surge de simplemente decir que todas las estrellas tienen el mismo radio. Da esto que está acá, da por debajo. No es un delirio, pero da por debajo de lo que debería ser. En cambio, la verde, que es el modelo de Kramers, da T a la 6,67, no terriblemente diferente del 7,5, es esta recta verde. No da, pero no es un desastre, considerando que viene de un modelo súper simple. Y en cambio la de Rosland, que esté a la 12, es una pendiente terriblemente alta, es esta amarilla, naranja que está por acá. Esa da más. Pareciera más o menos mirándolo a simple vista, que sigue Kramers a temperaturas bajas y Rosland a temperaturas altas o algo así, ¿puede ser? Y puede ser, a partir de acá podemos especular, o más que especular, analizar con más detalle y más cuidado, porque la realidad es que el objeto observado que hay que explicar no es tampoco en una recta, es esta S rara que está acá. Entonces todo esto que estoy haciendo es tomando distancia, ¿no? Si uno entra en cualquier tipo de detalle, lo que se concluye es que hay que hacer un mejor modelo, digamos. Esos mejores modelos existen ya, pero bueno, son modelos numéricos. Por ahí tenés razón vos, no sé, a partir de acá cada uno puede hacer su propia especulación. Por ahí tenés razón, vos lo que, a ver si entiendo, vos lo que decís, bueno, este tramito con T a la 12 más o menos me da, y el 6,67 me da más o menos acá, y acá Al revés, sería ese tramito con T a la 6,67 y el más alto con T a la 12. Y habría que mirar y jugar un rato y ver. Acá en el medio no da ninguno, en todo caso el T cuarta. La verdad que no lo sé. Tengan en cuenta que hasta acá lo que vimos es un modelo donde el transporte de energía desde el núcleo hacia la superficie se hace enteramente por radiación, primer punto, y segundo punto, el modelo de radiación es el más simple que encontramos, es muy simple. Entonces, teniendo eso en cuenta, a mí me parece que no da. Esto podría haber dado horrible, podría haber dado perpendicular y no dar. O sea, más o menos da si uno no entra en ningún tipo de detalle profesional. Si queremos hacer un modelo profesional, hay que hacer otra cosa. Pero antes de hacer un modelo profesional, hay que ver esto primero. Los ingredientes que pusimos, yo lo que diría es esto, para hacer una síntesis. Los ingredientes están más o menos bien,
cuantitativamente hay que hacer un modelo mejor. Bueno, entonces hasta ahí más o menos. Fíjense que no integramos ninguna ecuación diferencial, entonces tampoco, no le pidamos a estas leyes de escala mucho más que esto. Vamos a ver esta transparencia y después un intervalo. Vamos a buscar soluciones que se llaman politrópicas. Cuento brevemente que creo que ya lo hice, pero por las dudas. Vamos a buscar soluciones politrópicas. Politrópicas quiere decir proponer que entre la presión y la densidad hay una relación tipo ley de potencias. O sea que la presión va como la densidad a la gama. P es constante por ρ a la gama. Proponer que la relación es adiabática es un caso particular de polítropa. O sea, si es adiabático, gamma es igual a 5/3, es una polítropa. Pero hay otras, qué sé yo, si es isotérmico, un gas isotérmico, la presión es proporcional a ρ por la temperatura, que es constante, entonces gamma igual a 1 también es una polítropa. Si voy a suponer que es un gas incompresible, que no estaría bien para una estrella, pero incompresible es gamma tendiendo a infinito. O sea, uno puede encontrar, si es un gas diatómico, gamma es 7/5 y qué sé yo. Acá la idea es poner una ecuación algebraica, sencilla, matemática, que relacione la presión con la densidad. Eso permite tener un sistema de ecuaciones más sencillo, que entonces este sistema sí lo vamos a resolver, como vamos a ver hoy mismo. Entonces, por ahora es un juego matemático, decir, bueno, ¿qué pasa si P va como ρ a la gama? Y bueno, esto pasa. Gamma es el cociente de valores específicos. Bueno, gamma es una constante del problema, digamos. Para distintas suposiciones, gamma puede valer distinto, como acabo de decir. Si es el cociente de calores específicos, estoy hablando del caso adiabático, que es para un gamma particular. El gamma lo vamos a poner en términos de lo que se llama el índice politrópico, que es n, donde la relación entre los dos es que gamma es n más 1 sobre n. Básicamente es un cambio de variables. En vez de trabajar con gamma, trabaja con n. Y ya vamos a ver por qué eso tiene sentido. Entonces lo que hago es esta ecuación que no había escrito todavía, más esta otra ecuación que sí había escrito, que es la ecuación de balance de fuerzas entre la presión y la gravedad, más esta otra que es la definición de la masa, básicamente, que es decir que la masa en una esfera de un radio genérico R es igual a la integral de la densidad desde 0 hasta ese R, eso es lo que estoy diciendo. Estas tres ecuaciones constituyen un sistema cerrado de ecuaciones que sí puedo resolver, como vamos a ver. Para plantear esto y resolverlo, lo que se suele hacer es pasar a variables adimensionales de esta manera. En vez de trabajar con la densidad ρ la reemplazo por ρ sub 0, que es una constante, por una nueva variable que es esta psi a la n. Acá hay un cambio de variable medio exótico, donde mi nueva variable psi elevada a la n, donde n no es cualquier cosa, es este índice que está acá, me va a dar la densidad. Y en vez de trabajar con el radio, que tiene unidades de longitud, eso lo reemplazo por un R grande, que no es el radio de la estrella, R grande es un factor, una constante con unidades de longitud, por X. X va a ser mi radio adimensional, porque las dimensiones las va a tener este R grande. Básicamente hago estos dos cambios formales en las ecuaciones, de manera que las unidades de ρ se los queda esta constante ρ sub 0. Ρ sub 0 va a ser la densidad en el centro, como vamos a ver. Y las unidades de longitud se las queda este R grande, que no sé cuánto vale todavía. Entonces reemplazo eso en el sistema de ecuaciones, por ejemplo en la ecuación esta de balance de fuerzas, en vez de P pongo P0 ρ sobre ρ0 a la gama, P0 está acá, ρ sobre ρ0 va a ser psi a la n,
y eso hay que elevarlo a la gamma, entonces psi a la n a la gamma, o sea, psi a la n por gamma. Y la derivada radial que tengo acá, del lado izquierdo, r chica lo reemplazo por r grande por x, entonces del lado izquierdo me queda esto. Y del lado derecho tengo menos g por rho. Rho es rho 0 por psi a la n. M de r lo dejo tal cual. Y el r chica cuadrado que está dividiendo lo reemplazo por r grande por x todo al cuadrado. ¿Está bien? Entonces este cambio de variables lo llevo adelante en este lugar, en esta ecuación, y me va dando esto, donde voy teniendo constantes con unidades y mis nuevas variables psi y x que son adimensionales. Acá esto está a mitad de camino porque esta m de r todavía tiene unidades y qué sé yo, entonces lo que tengo para m aparece con una integral que no me gusta, entonces si yo derivo respecto de r, esta ecuación la derivo respecto de r, me da esta ecuación que es diferencial, que se lleva mejor con las ecuaciones diferenciales que ya tenía. Entonces, quiero usar esta ecuación, y para usar esta ecuación lo que hay que hacer es esto que parece delirante, pero es lo que funciona. Despejar m grande acá, paso todo esto del lado izquierdo, y una vez que tengo m grande despejada, derivo de los dos lados respecto de r, entonces del lm derecho voy a tener dm de r, que lo reemplazaré por esto. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, del lado izquierdo tengo los términos que tenía, más los que vienen del lado derecho de la ecuación. Las constantes con dimensiones que aparecen las junté todas acá, y acá tengo m. ¿Ok? En la misma ecuación, es difícil mostrarlo porque están extremos de la transparencia, pero esta ecuación con un pasaje de términos me termina dando esto. Y entonces ahora derivo de los dos lados, por supuesto, respecto de r. Derivada respecto de r, que será 1 sobre r de a de x del lado izquierdo, entonces del lado izquierdo derivo respecto de x, y queda un r. Este r se ve que lo pasé del lado derecho. Acá está. Y la derivada de m respecto de r la reemplacé por 4pi rho r cuadrado. 4pi rho está en forma de rho 0 psi a la n, y el r cuadrado acá está. ¿Ok? Entonces, medio que casi estamos. Acá uno ve el beneficio de usar el índice politrópico n, porque lo que tengo, fíjense acá, apareció solo, ¿no? Todavía no hice nada con esto. Me queda la derivada de psi a la n más 1 dividido psi a la n. Si yo hago la derivada de esta potencia, me da baja un n más 1 por psi a la n por la derivada de psi. Y el psi a la n que baja, al derivar acá, se va a ir con esto. Ese es el beneficio de hacer el cambio variable aparentemente caprichoso que hicimos. O sea, derivada de psi n más 1 es n más 1 psi a la n de derivada de psi. Cuando reemplazo esto acá, este psi a la n vuela y este exponente también. Entonces me queda el de a de x cuadrado derivada de psi. El n más 1, el factor n más 1 que quedó por ahí, lo pongo dentro de este corchete, donde están todas las constantes, con o sin dimensiones. Entonces, básicamente ya tengo mi ecuación diferencial. Acá está la ecuación diferencial para la función psi de x. Y acá aparece de nuevo. Y acá aparece un corchete lleno de todas las cosas que tienen unidades o no. Pero como todavía no sé cuánto vale, por ejemplo, R grande, que yo dije, R grande tiene unidades de longitud, pero no es el radio de la estrella. No sé cuál es el radio de la estrella todavía. Entonces, puedo elegir R grande de manera que todo este corchete valga 1. ¿Por qué no? Y entonces la ecuación queda bastante más elegante. O sea, entonces elijo esa constante R tal que el corchete valga 1. O sea,
esto igual a 1, despejo R. Me queda esto que está acá. Acá lo único que hice fue, en vez de trabajar con N, que es el índice politrópico, lo vuelvo a poner en términos de gamma. El N más 1, este que está acá, si gamma es N más 1 sobre N, resulta que N más 1 es gamma sobre gamma menos 1. Entonces el R, esta constante R, da la raíz cuadrada de todo esto que está acá. Si hice las cosas bien, todo esto tendrá que tener unidades de longitud, conviene chequearlo, pero en este caso lo tiene. Entonces, hago esa propuesta y obtengo la ecuación esta que está acá abajo. Una ecuación diferencial de segundo orden para psi de x, ¿no? Necesito condiciones de contorno. Es una ecuación de segundo orden, como si fuera una ecuación de Newton, entonces tengo que darle 2 condiciones de contorno, y doy entonces psi en el origen, y la función y su derivada en el origen. Yo propongo, cualquiera va a proponer esto, que psi valga 1 y la derivada de psi vale 0. Pero ahora hagamos un intervalo y vemos por qué estas son las condiciones de contorno, y sobre todo cómo se resuelve esa ecuación. Hagamos un intervalo, son, bueno, falta un par de minutos para las 3, hagamos un intervalo hasta 10. Y el que tenga consultas, hágalas llegar. ¿Ok? Daniel, Sí, ¿qué tal? en nosotros, ¿cómo va? Al principio de la clase propusimos L proporcional a M a la A, Sí. donde para el diagrama HR ajustamos siempre con A constante, y ninguno da del todo bien. ¿Significa que L depende distinto o sea, depende de M más algo, o que A tiene que depender de algo y no ser constante? Tal cual, sí, tal vez, claro, ¿dónde está dicho que todo tiene que ser leyes de potencia? Nosotros, o yo, porque quiero obtener un resultado así compacto, elegante, que pueda dar en una clase y que dé todo bien, pero no hay obligación. A lo mejor la cuestión es que si hay una correlación entre la luminosidad y la masa, no sea con una ley de potencia, sea una ley más complicada. O entre la luminosidad y la temperatura efectiva, que se ve que la relación entre la luminosidad y temperatura efectiva, que sí se ve, no es una ley de potencia, es algo más complicado. Tengan en cuenta que todo el transporte, me quedé a mitad de camino de algo que estaba diciendo, el transporte de energía desde el núcleo hasta la superficie, supusimos que se hace por radiación y usando modelos sencillos. Se sabe que hay estrellas que tienen regiones convectivas, o sea, donde el transporte no es por radiación, es por convección. Y eso no lo tuvimos en cuenta para nada. Entonces, a lo mejor el efecto de la convección modifica estas leyes de escala. O un modelo de radiación más fino. Y nada de eso lo estoy diciendo. Así que sí, tenés razón. A lo mejor la respuesta es que no es una ley de potencias. Más bien pareciera acá como que por Trump, para ciertas estrellas, ajusto con un cierto exponente, en otro rango lo ajusto con otro, eso podría funcionar también, que tengan leyes de escala que sean leyes de potencias en un cierto tramo, donde las estrellas tienen un comportamiento físico parecido. Todo eso es una complejidad en la que no entramos. Ok, gracias. Sí. Hoy al final estuve con la ecuación de Lane-Enden, pero no me metí mucho con la parte numérica. Pero pues le voy a proponer que hagan alguna cosita y el martes, si alguno se animó, lo discutimos. Dale, yo te decía,
Bueno, porque ayer me puse con eso y... Sí, no, y yo también empecé a buscar en internet y hay un montón de cosas Me así parece que numéricas. hay un modelo en Python, pero no lo miré, no lo bajé, no lo miré. Aparte del tuyo y de él, está en matemática, en MATLAB. Sí, sí, por eso, a lo mejor. No Pero vi nada bueno, escrito en Antigua, en Fortran o en C. Porque por ahí sería piola que escriban un rungekuta explícito. bueno. ¿Vos sabés algo de Python? Muy poquito, alguna vez hace 4 o 5 años me Ah, tendría bueno, que meter, pero no, el recuerdo que yo tengo de Python es que era amigable, pero sí, me tengo que poner. yo tampoco me puse, lo hice en IDL porque es lo que me sale, pero eh, por supuesto se puede hacer en cualquier otro lenguaje. No, no es, el lenguaje de programación no es el punto, que cada uno lo haga como quiera. No, no. Y Pero por ahí también, me parecía pedagógico si es necesario un Rungekuta que alguien intente escribir el Rungekuta explícito, más sí, que convocar una puede ser, librería. depende cómo, bueno, Pero, ¿qué que es lo que ganas, uno quiere enfatizar, no? Porque claro, claro, que tenés el ganas, problema resuelto, lo que se puede hacer es analizar para distintas politrópicas. claro, bueno, depende de las ganas que vos tengas, depende del tiempo. Ciertamente no es un curso de cálculo numérico, así que, No, seguro. y de todas maneras, este tema no es obligatorio, digamos, el que no sabe No, no, ningún claro. método numérico Obvio. no lo hará y no importa. Este, Sí, sí. pero por eso queda un poco a criterio tuyo y también de los estudiantes que Sí. quieran Después intentarlo. estuve viendo, bueno, lo que no pude encontrar, pues no busqué lo suficiente, es el libro de Chandrasekhar, pero el Pipi Bucetich tiene un apunte bastante piola Ah, mira. del tema. Eh, tiene, Chandrasekhar lo que hizo es porque esta ecuación para gamma igual a 1 pincha justo porque bueno, en algún lado hay sí, acá, ¿ves? N más 1 es gamma sobre gamma menos 1, o sea, gamma igual a 1 justo no se puede hacer, que es el caso isotérmico. De todas maneras, supone que una estrella es isotérmica, es medio berreta, pero eso es algo que hizo Chandrasekhar en su momento, no sé si está en el libro. Eh, pero bueno, sobre esta ecuación hay un montón de trabajo de los matemáticos hicieron un montón de cosas, pero mucho de eso no tiene sentido físico, ni astrofísico. sí, la solución con Buscaron, n igual a 5, por ejemplo. claro, n igual a 1, 5 y no sé qué. Está bárbaro eso porque tiene soluciones analíticas, qué sé yo, algunas por métodos más o menos exóticos, pero a la astrofísica no le importa eso. Es una ecuación muy no lineal porque tiene la n esta, y, y bueno, mucho de lo que uno encuentra en la literatura está bien, pero no importa para la astrofísica. Claro. Y el que tenga alguna inquietud de hacerlo numéricamente es una ecuación bastante elemental, es una ecuación de segundo orden como la de Newton. Eh, Cualquiera que tenga ganas de hacerlo que me avise a vos o a mí Mm. y les decimos cómo hacerlo. En el lenguaje que elijan. A mí me parecía que Python ahí por hoy es Es el lenguaje de la moda. moda, digo. Eh, pero bueno, por ahí yo me fijo para la próxima si encuentro algo ya hecho. Tiene que haber, porque no. O sea, me parece que es algo tan canónico que. Claro, pasa que cuando ya me dijiste no tenía ni idea, pero después empecé a mirar por internet y ahí hay Sí, cantidad sí, de un cosas. montón de cosas hechas. Bueno, qué sé yo. Tampoco yo me acordaba bien cómo venían ustedes, por qué tema venían hoy, qué sé yo. No, no, y es esto, porque ya habíamos contado el ejercicio anterior, que es el de equilibrio dinámico. El uno yo lo subí, pero no lo conté, pero es medio un cuentito, que está bien, digamos. Claro.
y este que es un poco más cuentoso, pero es más casi una clase de matemática que de física cuando vas al detalle. Y bueno, pero al final del camino, Está bien. yo un poquito voy a contar hoy, después de la matemática hay algo de física, hay interpretación que se puede hacer, así que me parece que vale la pena. No, Sí. vale la pena, porque es uno de los primeros modelos y había que hacerlo sin computadora, básicamente. Sí, muchos modelos de interiores son numéricos, o sea, es difícil hacer algo mejor y que siga siendo analítico, pero bueno. ¿Vos te animás a pasarme las fechas de entregas de las guías que faltan? Sí, en un momento Belén me había hecho una propuesta, pero como yo lo quería ir medio consensuando, pero más o menos tenemos una estimación, sí. Bueno, porque así yo lo pongo en el cronograma y lo subo a la página. Iba a publicar las fechas tentativas de entrega, pero Bueno, sería lo mismo, sí. sí, está bien. Total, las podemos, más sobre la marcha, siempre se pueden Hacer un pequeño ajuste. cambiar, pero para que tanto los estudiantes como nosotros tengamos una... Sí, más que nada bueno, el otro día te comentaba, tenemos una sola alumna que la está cursando en forma sincrónica, entonces por ahí, como no todas las prácticas las grabamos, algunas novedades se las pierden. Entonces para esa chica sería más que nada, y por alguno que por algún parcial o por algún motivo se pierden las prácticas, no necesita estar escribiendo, pues ya lo tiene ahí puesto. Me parece Claro. bien. Bueno, mientras eso sea compatible con... No signifique que nosotros nos atrasemos ni nada. Tener en cuenta los casos puntuales está bien, siempre que no sea un perjuicio para La algunos. duda es en connotación al video de Greco que lo vi, la gente prefiere trabajar los sábados y los viernes a la madrugada que los jueves y los viernes. Bueno, está bien, pero esto... Entonces algunos podemos ponerlo los viernes y otros los jueves las entregas. Yo tampoco, bueno, qué sé yo, como vos digas, no, vos sos el jefe. Sí, No, bueno, qué sé yo. Igual al que corrige cada vez le pregunto para que también tiene que ser cómodo para nosotros también. claro. O sea, Sí, todos claro, tenemos. por supuesto. Bueno, no, todavía falta un par de minutos. Bueno, eso, para más o menos tener cierta predicción sobre cómo Sí, sí, me me falta. parece correcto. Sí. Ujú. También encontré, después igual les voy a pasar alguna tesis por ahí que también viste, las tesis siempre están un poco más pedagógicas las cosas explicadas. Bueno, Eh, a ver, en algunas. Depende, sí. ¿Sobre En qué? que resuelve explícitamente los casos analíticos de la ecuación de Lanende. Sí, ahí es donde... Sí, no sé si importa, porque qué sé yo, n igual a 5 está muy bien, pero no hay estrellas con n igual a 5. Exacto. No importa. Eso fue lo que descubrí después que hice toda la cuenta. En realidad, la limitación fundamental es que esto supone que, una vez que vos suponés que P va como rho la gamma, el gamma, o el n, lo mismo, es constante en toda la estrella, y eso es demasiado fuerte. Entonces, Sí, también. más bien, a mí me parece que el n lo podés ir cambiando de a tramos, por ahí. A lo mejor, si vos pudieras cambiar el n en distintos tramos para distintas regiones del radio, a lo mejor podés acomodarlo a una solución más realista, pero... Sí, y eso, por ejemplo, en matemática le decís un piecewise y vas definiendo la ecuación diferencial en cada tramito. Claro, numéricamente eso se puede hacer, analíticamente no creo. Es complicado. También vi que, bueno, en la guía se propone un desarrollo de Taylor hasta orden 6, pero en potencias pares, pero
también vi que se hace en general, pero no sé si tiene mucho sentido. O Y sea, ahora te muestro. Yo le hice para 10, para orden 10, que no es muy difícil, o sea, es un polinomio de grado 5 a la larga, porque son solo las potencias pares. Claro. Y ahora te muestro cómo da. Yo me copé con eso ayer y lo integré. Sí, yo lo resolví a mano como, bueno, o sea, no solo porque lo agarro por primera vez, sino que trato de pensarlo como lo haría un alumno. Sí. Pero después yo me acuerdo que los alumnos están mucho más diestros que nosotros, porque muchos habrán cursado análisis 3 hace poco, entonces... Bueno, muchos ahora veremos, ahora vemos a ver quién está más entrenado. No, vos por supuesto, más que todos los demás. No era eso, no es que buscaba. Tengo una preguntita. Sí, ¿No tenés que tener cuidado de que Rho tiene que ser positivo? sí, Sí, a la N. sí, claro. Rol. Entonces, N tiene que ser par, un número par, si es un número entero, más o menos, ¿no? Porque... No, N ni siquiera es entero. Sí, el índice sí, se llama N, pero nadie dice que sea entero. Ah, ok. Por ejemplo, para gamma igual a 5 tercios, ¿cuánto vale N? Es, 1,7. claro, 3 medios me parece. N es 3 medios. N3 medios es uno de los casos Sí, típicos. si es adiabático es 3 medios. Es 3 medios, claro. Pero sí, la densidad tiene que ser positiva, eso está claro. Ahora vamos a ver. Bueno, sigo entonces. Ubíquense. Y seguimos otro rato. Entonces, llegamos a esta ecuación que se llama de Lane. No lo dije, por ahí lo dije, no me acuerdo. Lane-Emden, en base a los dos investigadores que trabajaron en este tema hace ya 1008 y pico, no retuve por ahí pero en 1008 y pico trabajaron estas dos personas en ese modelo. No tengo el año, pero no importa mucho. Da lugar a esta ecuación donde en variables ya adimensionales y qué sé yo, tenemos esta ecuación. Tenemos que resolver esta ecuación con dos condiciones de contorno. ¿Por qué? Porque es una ecuación de segundo orden, es una ecuación ordinaria. ¿Por qué es una ecuación ordinaria? Porque de todas las variables de las que podía depender el gas en una estrella, de las tres coordenadas espaciales solo depende de R, de la distancia radial, porque suponemos que este problema es esféricamente simétrico, y no depende del tiempo porque es un equilibrio. Entonces, todo depende solo de R. En consecuencia, la ecuación diferencial a la que llegamos es ordinaria, es no lineal, pero como es de segundo orden, porque hay dos derivadas, necesito dos condiciones de contorno. Entonces yo tiré psi en el origen igual a 1 y su derivada en el origen igual a 0. Ahora vamos a ver por qué. Y sobre todo vamos a ver qué podemos hacer para resolver esta ecuación. Entonces, esta ecuación, medio lo que dije recién, es diferencial, ordinaria, no lineal, de segundo orden, y describe equilibrios politrópicos con simetría esférica. Acá de nuevo la simetría esférica. Esta es la ecuación recuadrada, y las condiciones de contorno son psi en el origen igual a 0. ¿Por qué? Porque si uno va y se remonta a ver quién era psi, ya no se pudo haber olvidado a ver qué cornos era psi. Psi nació acá. Y el cambio de variables que hicimos es la densidad ρ igual a ρ 0 por psi a la n, con lo cual psi tiene que ser positivo, sí. Y n positivo, n no es entero, pero es positivo. Entonces, la idea es que ρ en el centro de la estrella, o sea, para radio 0, o sea, x igual a 0, ρ vale ρ 0. Si ρ vale, de manera que este ρ 0 que pusimos sea la densidad en el centro,
Eso va a ser así si yo pido que psi a la n valga 1 en el origen. Con lo cual esto está mal. Psi en x igual a 0, acá debería haber un 1. Corríjanlo, por favor. Yo después lo corrijo. ¿Ok? Esto, las condiciones de contorno son psi en x igual a 0 igual a 1. Elegir psi igual a 1 equivale a que ρ en el origen valga ρ0. Me equivoqué acá, perdón. ¿Ok? Y la otra condición, un poco más sutil, es que la derivada primera en x igual a 0 sea 0. ¿De dónde sale eso? De mirar con cuidado qué pasa con la densidad y su derivada en el origen. Fíjense, por ejemplo, en esta ecuación de movimiento, dPA es una de las ecuaciones que habíamos escrito, lo que hay que hacer es mirar esto cerca de R igual a 0. Cerca de R igual a 0, M de R, que era la integral de la densidad, si yo supongo que suficientemente cerca de R igual a 0, la densidad es ρ0, como dijimos, y entonces si ρ es constante, la integral la hago muy fácil. ¿Qué me va a dar? Me va a dar el volumen de una esferita infinitesimal con radio muy chico. Entonces m de r va como r cubo y constantes, lo pongo acá, el r cubo dividido r cuadrado me da que dPA de r es lineal con r, y si dPA de r es lineal con r, para r tendiendo a 0, la derivada de la presión en el origen tiende a 0. O sea, el dPA de r en el límite de radio tendiendo a 0 tiende a 0. Y como P y ρ están relacionados con la ley de potencia, si dPA de r tiende a 0, de ρ a de r también. ¿Ok? Entonces, lo que yo pido es que la derivada primera de la densidad en el origen valga 0. Y esto, de nuevo, 1. Esto es un PDF, así que no lo puedo corregir ahora, pero inmediatamente después de la clase lo corrijo. ¿Ok? Entonces, ahí tengo mi ecuación de segundo orden y las dos propuestas para la condición de contorno, y ahora hay que integrarla. Hay varias maneras de hacerlo. Yo propongo dos. Una es buscar una solución aproximada, pero analítica, que es proponer una solución tipo polinómica. Básicamente es un desarrollo de Taylor. Es decir, que psi de x es un desarrollo de Taylor alrededor del origen. Si pongo solo el primer orden me va a dar muy mal, pero si pongo cuarto, sexto, octavo, décimo orden, empieza a dar por ahí. Ahora vamos a ver cómo. ¿Okay? O sea, la propuesta es decir, psi de x, hay una cosa que tenemos que aclarar, los polinomios van a ser solo las potencias pares, por eso acá es la suma de coeficientes pares, o sea, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, hasta que se aburran. Expandimos solo las potencias pares, ¿por qué? Porque hay que tener en cuenta que x es una coordenada radial. Entonces, si bien el radio es positivo, ¿cómo decirlo? Topológicamente tiene sentido de todas maneras pedirle esta paridad, o sea que psi de menos x sea igual a psi de x. ¿Y qué querría decir menos x? Sería, yo hago crecer el radio en alguna dirección, si yo quiero ir en las antípodas, podría pensar que r toma valores negativos, y menos r es el radio, pero para el otro lado, no sé si se entiende. Y por supuesto, como psi solo depende de r, lo que necesito es que psi de menos r sea igual a psi de r, o sea, la solución sea par. Es la manera más rápida. Eso tiene que pasar básicamente porque es una coordenada radial, pero la manera más rápida es pedirle esta paridad. No sé si no se entiende, pregúntenme, pero... y si eso es así, y yo propongo una solución polinómica y le pido que sea par, bueno, solamente me quedo con los exponentes pares. Entonces, el orden, además, tengo que satisfacer las condiciones de contorno. Entonces, para que psi en x igual a 0 valga 1, lo único que tengo que hacer es pedirle que b sub 0, que es el coeficiente de orden 0, valga 1 directamente. B de orden 0 tiene que valer 1. Con eso cumplo la primera condición de contorno. ¿Ok?
y para cumplir la segunda condición de contorno, que es sobre la derivada, se cumple sola si el polinomio es par, la derivada primera en el origen va a valer 0. ¿Ok? Porque si solo tengo potencias pares, la derivada primera de potencias pares dan potencias impares, y las potencias impares evaluadas en 0 valen 0. Entonces la condición, al haber pedido un polinomio con potencias pares, una de las condiciones se cumple automáticamente y la otra se cumple con tal de poner que B0 valga 1. Entonces, básicamente eso es todo lo que voy a decir. Uno de los ejercicios de la guía, no me acuerdo cuál, propone buscar la solución polinómica para orden 6. Tengan en cuenta que no hay mucho problema, hay que saber desarrollar en Taylor. Es directo, el cálculo no es trivial, porque acá ahí tengo psi a la n, hay que hacer un desarrollo de Taylor de psi, de un polinomio a la n. Se puede hacer, cualquiera de ustedes lo puede hacer, pero entonces la propuesta es hacer un polinomio de orden 6, que tenga ganas puede seguir en orden 8, 10, 12, 14, qué sé yo, lo que tengan ganas. Esa es una manera aproximada, papel y lápiz. Otra es numérica. Esta ecuación la puedo integrar numéricamente con técnicas de integración de ecuaciones ordinarias. Algunos de ustedes hicieron la materia de cálculo numérico, otros no. Pero bueno, nada, sepan que se puede integrar numéricamente como muchas ecuaciones. Yo ahora les muestro cómo da eso tanto la solución polinómica como la numérica en esta transparencia. Una vez que... bueno, acá está, bueno, les muestro primero la solución, después hablamos un poquito más. Acá está, bueno, les muestro qué son estos gráficos. Acá está la densidad en función del radio, temperatura en función del radio y presión en función del radio. La curva negra es la solución numérica, ahora les cuento un poco más. Y la gris es la solución polinómica a orden 10. Ustedes ven cerca del core de la estrella da muy bien, la aproximación polinómica, más cerca de la superficie no. Entonces uno dice, nosotros le pedimos hacer a orden 6, a orden 6 no lo hice, pero apuesto que va a dar peor que esta, va a dar, o sea que aproxima bien en el centro y se aparta antes que esta. Puedo hacer orden 12, 14, pero ninguna va a dar bien como la numérica, por decir la solución exacta, si es que el método numérico está bien hecho. Pero bueno, antes de eso, tengo que decir un par de cosas importantes para interpretar la solución, más allá de que uno pueda resolverla numéricamente o analíticamente o como sea, la ecuación, como uno quiere hacer física o astrofísica, hay varias cosas que tengo que decir para hacer la interpretación del resultado. Pero supongamos por un rato que obtuvimos la solución, psi de x, no importa cómo. Me dieron una ecuación, esta ecuación con esta condición de contorno, yo lo metí en una caja negra y saqué la solución, psi de x. Y entonces, ¿qué hago después? Una vez que tengo psi de x, necesito obtener, por ejemplo, el radio y la masa de la estrella, todavía no sé cuáles son. Eso surge como un resultado de esta resolución, pero ahora vamos a ver cómo. La solución la vamos a obtener a partir de buscar el primer cero de esta solución, la solución psi de x, que tiene que ser positiva, acordémonos, acá por ejemplo está la densidad, en función del radio. Como nosotros le pedimos que la densidad en el origen valga, o sea, psi en x igual a 0 valga 1, entonces parte de 1. También le pedimos que la derivada primera sea 0, con lo cual parte de este máximo, y va bajando monótonamente,
y puede o no, según cuánto valga. Una cosa importante a señalar, que esta ecuación diferencial tiene un solo parámetro, que es n, el índice politrópico es el único parámetro. Como está todo adimensionalizado, el único parámetro que queda es esa n que está acá. O sea, de alguna forma tenemos un modelo que es casi universal. Una estrella difiere de otra solo en su índice politrópico, si es que esto estuviera todo bien, ¿no? Entonces, depende de ese n, nadie garantiza, es lo que pasa, pero no está garantizado. La densidad arranca en 1, con derivada 0, y después baja, podría haber subido, pero no, baja, porque tiene que ver con la física del problema. Y puede bajar monótonamente como lo hace, y podría cruzar el 0 o no, depende del n. Para los n que yo ahora les voy a mostrar algunos casos más, analice, esta función psi de x siempre cruza el 0 en algún momento. Y entonces ese cruzar el 0 parece ser el momento de decir, acá se acabó la estrella, ¿no? Porque mientras la estrella tenga una densidad máxima en el centro, y después la densidad disminuye con el radio, cuando la densidad se hace 0 es cuando llegué al fin de la estrella, a la superficie de la estrella, uno diría. ¿Ok? Entonces, esta solución matemática tiene sentido físico o astrofísico en tanto psi sea positivo. Entonces, cuando cruzo el primer 0, decreto el fin de la estrella, y la solución matemática, esta curva puede seguir, pero no me interesa. ¿Ok? Entonces, lo que uno tiene que hacer es obtener el primer 0 de la solución, x estrella lo llamo, x estrella tal que psi de x estrella es igual a 0 por primera vez. Porque esto, ustedes si ustedes quieren jugar soluciones numéricas o incluso polinómicas, van a ver que a veces esta curva da oscilante, la solución, ¿no? Da oscilante. Pero bueno, nada de eso tiene sentido astrofísico, más allá del primer cruce por 0. Entonces, de esa manera me aseguro que la densidad es positiva, como debe ser, porque cuando deja de ser positiva, digo, se acabó la estrella. ¿Ok? Entonces, identifico el x estrella en mi solución psi de x, y una vez que tengo eso identificado, el radio de la estrella, ahora sí, va a ser, acuérdense que la coordenada radial r era el factor r grande, que no es el radio de la estrella, el factor r grande por x. Pero si yo ahora digo x estrella es donde la densidad se anula, el radio de la estrella ahora sí es este factor r por x estrella. ¿Ok? Entonces este es el radio de la estrella. Decreto de esta manera. La masa, bueno, hay que volver hacia atrás en estos cambios de variables. Ustedes pueden comprobar que la masa de la estrella, ¿qué va a ser la masa de la estrella? Es la integral de la densidad con el radio hasta esta cantidad R estrella. Eso no es otra cosa que, es difícil de verlo acá, hay que hacer la cuenta, pero es menos, hay un menos porque tiene que ver con la derivada de psi, la derivada de psi siempre es negativa, entonces la masa es menos 4pi, el factor R grande al cubo, la constante ρ0, y acá x estrella cuadrado por la derivada de la función psi evaluada en x estrella, o sea, en el 0 de la función, evaluada acá sería. Eso da la masa de la estrella. Si ustedes revisan las cuentas y los cambios de variables hacia atrás. Y les recuerdo que ese factor R es esta cantidad que está acá. Es nada, eso que está acá. Y una vez que tengo entonces identificado el radio del final de la densidad de la estrella, tengo el radio, tengo la masa, y por supuesto puedo reconstruir todas las variables del problema, las variables originales que me interesaban a mí. Por ejemplo, la coordenada radial es simplemente R grande por X, siempre fue. La densidad ρ es ρ0 por psi a la n, las recuerdo, digamos, esto lo habíamos visto. Y el psi de x es la solución numérica o polinómica que habremos encontrado. La presión va como ρ a la gamma, y si uno reemplaza obtiene que la presión es
la constante P0 por el mismo perfil psi, pero a la n+1. Con lo cual usar ese índice politrópico resulta cómodo. Si lo elevo a la n me da la densidad, si lo elevo a la n+1 me da la presión. Y la temperatura, si supongo que es un gas ideal, como venimos suponiendo, ¿no? Si es un gas ideal, entonces P es rho Kt sobre M, y eso, es decir, T es P sobre rho, P va como psi a la n+1 y rho va como psi a la n, de manera que el cociente va como psi. Y quedan algunas constantes acá que hay que poner. Entonces el perfil de temperaturas es directamente psi. Esa cantidad, esa función psi, que es la incógnita de la ecuación, es básicamente la temperatura adimensional. Vemos ahora. Y bueno, les recuerdo que si n es un coeficiente ahí que está por ahí, no nos dice nada, n+1 sobre n es gamma, ¿no? Y entonces la figura, bueno, la figura, acá esto dice, es el caption, digamos, de la figura, pero la figura ya les mostré. Tengo 3 figuras, el perfil de densidad, temperatura y presión, en función del radio adimensional. En negro está la solución numérica, y en gris la solución polinómica, ¿sí? Hasta orden 10. Para el caso gamma igual a 5/3. Uno puede hacer otros casos, cambio gamma o n, y tengo otros casos, ahora les muestro qué pasa en ese caso. ¿Ok? La solución numérica yo la hice usando un algoritmo que se llama Runge-Kutta. Runge-Kutta, para los que hicieron un cálculo numérico saben de qué les estoy hablando. Para los que no, probablemente no sepan, pero uno busca Runge-Kutta en internet, y 4 es el orden. Runge-Kutta de 4 órdenes. Es una forma de escribir las derivadas en diferencias finitas, ¿no? Para resolver numéricamente una ecuación diferencial, como hace la derivada un algoritmo numérico, lo que hace es un cociente de incrementos. O sea, de esta, por ejemplo, de phi a de x, ¿qué hace? Hace phi en el punto i+1 menos phi en el punto i, dividido x en el punto i+1 menos x en el punto i. O sea, las cantidades psi y x están discretizadas necesariamente, y entonces la derivada es simplemente cociente de incrementos de la función sobre la variable. Si uno hace el cociente de incrementos en la forma más ingenua, depende de la ecuación, pero probablemente el método me dé inestable numéricamente, no porque sea inestable la estrella, sino porque el método numérico es inestable. Entonces hay que hacer algo más profesional que simplemente escribir la derivada como el cociente de incrementos. Y entonces hay distintos métodos numéricos. El de Runge-Kutta es uno de los más populares porque funciona en un montón de casos. Y a cuarto orden, bueno, es una sutileza numérica que no quiero entrar, pero bueno. Para los que tengan interés en integrar numéricamente, tanto Carlos como Belén o yo les decimos cómo hacer. Por un lado está la técnica numérica, el método de cálculo numérico que uno utiliza, en este caso Runge-Kutta, para integrar una ecuación ordinaria de segundo orden. Y por otro lado está el lenguaje. El lenguaje es Fortran, C, Python, MATLAB, etcétera, matemática. ¿En qué lenguaje lo voy a resolver? Bueno, ahí cada uno elige con qué lenguaje se siente más cómodo y prueba a integrarlo numéricamente, o por lo menos hace la solución polinómica que da más o menos. Fíjense que la predicción del radio y la masa de la estrella, si uso la solución numérica o la solución polinómica, da bastante distinto. Pero bueno. Por último, les muestro, esto es, de nuevo, la solución ahora solamente son soluciones numéricas, pero para distintos valores de gamma. Yo elegí variar gamma desde 1,3 hasta 2,
1,3, 1,4, 1,5 son, ¿cuántos son? Bueno, en todos estos casos, 1, 2, 3, 4, son 8 soluciones para distintos valores de gamma. Gamma es el único parámetro que tiene gamma o n, es el único parámetro que tiene la ecuación. Entonces tengo una familia monoparamétrica de soluciones. Yo les muestro algunas, que son las que me parece que pueden tener algún sentido astronómico. También en la literatura ustedes van a encontrar soluciones exactas. No me acuerdo, está en el enunciado del problema de la guía. N igual a 1, N igual a 3, N igual a 5, pero no creo, no estoy seguro. No está explícito, pero brinda la posibilidad de que hagan varios de esos casos, con n igual a 0, 1,5, 3 y 4,5. Okay. Igual después charlamos. Claro, o sea, a partir de acá el tema es si uno tiene una inquietud más bien matemática y le tiran esta ecuación con condiciones de contorno, uno busca las soluciones, la existencia, unicidad de soluciones y cosas por el estilo, que está muy bien. Mucho de eso no dice nada sobre la astrofísica. Eso va por un carril, y por otro lado está si uno tiene una inquietud más astrofísica y quiere saber realmente cómo están hechas las estrellas por dentro, uno elige valores de n que mínimamente tengan que ver con lo que se espera para una estrella. Entonces, en ese sentido yo elegí estos valores. Por ejemplo, todas las soluciones, la densidad disminuye monótonamente y cruza el 0, lo cual no está, como dije antes, garantizado. Hay soluciones, si ustedes salen de este rango y ponen, no me acuerdo, gamma igual a 1 por ahí, gamma igual a 1 por ahí tiene soluciones oscilantes. Hay otras soluciones donde alcanza un mínimo y después empieza a crecer, lo cual está bien, son soluciones matemáticas de esa ecuación. No sé qué tiene que ver con una estrella, ¿no? Porque es medio raro. Entonces ahí, como el modelo es muy simple, no todas sus soluciones matemáticas tienen que ver con la astronomía. Pero bueno, acá yo les mostré entonces varias soluciones, y como hay un solo índice, que es el índice politrópico, o el gamma, entonces lo varío en un cierto rango y tengo varias soluciones. Esto muestra los perfiles numéricos, y lo que está en el eje de ordenadas es ρ sobre ρ0, o sea, la densidad, dividido la densidad en el centro, por lo cual en el centro esto vale 1, y disminuye monótonamente como uno espera para una estrella, en función del radio también adimensional. O sea, lo que está en el eje horizontal es la variable x, que es el radio en unidades del factor R grande. Y en todos estos casos cruza el origen en algún punto que corresponderá al radio de la estrella para esa corrida. Fíjense que estas curvas de densidad se cruzan todas por acá, lo cual no sé si es interesante o no, pero se cruzan. Es decir, esta que tiene gamma igual a 1.3, donde la densidad es más baja, sin embargo esa estrella es más extendida, va a tener un radio más grande. Eso quiero marcar. Y acá uno puede ver en esta tabla, en cada una de estas curvas que corresponden a estos coeficientes, acá está el radio de la estrella, o sea, el punto donde la solución cruza el 0, el de 1.3 lo cruza en 8.47, o sea, fuera de este gráfico. Y después, a medida que va aumentando el gamma, para gamma igual a 5 tercios, que uno puede tener interés en particular, 4, 5 tercios está por acá, en el medio más o menos, uno lo puede interpolar acá, da un radio de 3,6, 3,7, cruza por acá, no se ve bien, pero bueno. Y así siguiendo, a medida que aumenta gamma, el radio disminuye, o sea, para gamas más grandes tengo estrellas, digamos, más compactas, pero la masa aumenta, el radio disminuye y la masa aumenta, o sea, son realmente más compactas en todo sentido. Tengo más masa en un volumen más chico. Esa es la solución que tengo hasta acá.
y nada, y usé Runge-Kutta como les dije. Lo que vimos entonces hasta acá es un modelo sencillo, por momentos analítico, de interiores de una estrella. Modelos más elaborados serían agarrar las ecuaciones de equilibrio con las que empezamos la clase de hoy, integrar eso numéricamente. Acá tengan en cuenta que supusimos que las soluciones son politrópicas, lo cual no hay garantía, pero es lo que nos permitió escribir una ecuación diferencial más o menos elegantemente y resolverla. Si uno dice, bueno, pero no, politrópico, nada, no es politrópico, entonces vuelvo a un sistema de ecuaciones más complicado, donde aparece la producción de energía nuclear, la luminosidad, el flujo de energía, etc. Estas 4 ecuaciones con las que empezamos la clase, integrarlas en función del radio, puede dar un modelo más realista, donde no supongo que sea politrópico. Si es politrópico o no, lo puedo chequear, puedo ver, porque acá uno va a obtener la presión en función del radio y la densidad en función del radio, y verá si se relacionan con una ley de potencia o no. Mi respuesta es que probablemente no, seguramente no. Lo que vamos a ver la clase que viene es qué pasa si, pero hasta acá, según que uno haga este modelo básico o un modelo más desarrollado, de cualquier modo, estamos planteando un equilibrio. Cuando yo tengo una esfera que está hecha de gas ideal, un equilibrio entre la fuerza debido a la presión, que es radial hacia afuera, y la fuerza debido a la autogravedad, que es radial y hacia adentro. ¿Qué es lo que ejerce la presión? El hecho de que yo tengo una fuente de calor muy intensa en el núcleo, que eleva la temperatura y en consecuencia la presión de este gas ideal, para que el gradiente de presiones se equilibre en algún momento con la atracción gravitatoria. Ese es, dicho en palabras, el equilibrio en el que estamos. ¿Qué pasa si ese equilibrio fracasa? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando las estrellas de secuencia... Sin embargo, planteando eso, lo que obtenemos es un equilibrio donde el resultado así grueso es que no da terriblemente distinto de lo que se ve en la secuencia principal. Entonces, luego, cualquier astrofísico hoy día va a coincidir en que todas estas estrellas que están acá son esferas de gas ideal, que queman hidrógeno en el centro por fusión, por el ciclo protón-protón o el CNO. El trazo grueso teórico es ese. Pero el hidrógeno es un recurso no renovable. Cuando se acaba el hidrógeno, ¿qué pasa? Entonces, cuando se acaba el hidrógeno, bueno, uno busca en los libros de física nuclear, a ver, el hidrógeno se transforma básicamente en helio. Uno se fija qué me puede ofrecer el helio, en qué reacciones nucleares participa el helio para producir, qué sé yo, carbono, oxígeno, nitrógeno, elementos más pesados, y liberar energía. Y hay algunos procesos que hacen eso, son más imperfectos, me entregan menos energía. Entonces, cuando el combustible hidrógeno medio que se agota en el núcleo, la vida de la estrella empieza a complicarse. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es más o menos complicado de decir así en pocas palabras. Vamos a ver que las estrellas, para hacer la historia corta, supongamos que se agotó no solo el hidrógeno, sino el helio, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y demás, y mayormente las reacciones exoérgicas, o sea, las reacciones nucleares que me liberan energía, que es lo que yo necesito, se agotan. Entonces uno diría, sonamos, no tengo más reacciones nucleares que me liberen energía. Luego el núcleo se va a empezar a enfriar porque no tengo con qué calentarlo. Es como un asado donde se me acabó el carbón. Se me acaba esa fuente de calor, el núcleo se empieza a enfriar, y entonces la presión de este gas ideal es insuficiente, y la gravedad está siempre prendida, porque la cantidad de masa que tengo es más o menos la misma. Entonces,
este proceso de colapso gravitatorio, toda la masa yendo hacia el centro, que estaba detenido gracias a las reacciones de fusión y a la presión, ahora vuelven a acelerarse, otra vez la masa vuelve a compactarse hacia el centro, y en principio eso va a continuar a menos que uno logre identificar rápidamente, ¿no? antes que colapse, algún fenómeno físico que sea que ejerza presión. Vamos a ver que entonces la clase que viene, que las enanas blancas están en un equilibrio bastante distinto. Lo que ejerce la presión no es un gas ideal, sino es un gas degenerado, y eso da lugar a un nuevo equilibrio de un interior para dar como resultado lo que entendemos que es una enana blanca. Es un equilibrio donde la materia está en una forma mucho más compacta, mucho más extraña, pero bueno, eso lo dejo para la que viene. Háganme si tienen preguntas o comentarios. Daniel. Sí. Pará, antes. Sí, pará. Sí, no, dale. Hagamos un intervalo, yo puedo cortar acá, así que hagamos un intervalo hasta las 4, si les parece, pero mientras tanto sí, sigamos charlando. Te escucho. ¿Querés que la dejo la pregunta entonces? No. Hola. No tenemos dónde ir de todas maneras, pero si alguien quiere ir al baño, puede ir. Decime, te escucho. No, yo tengo una inquietud medio histórica. Este modelo es me fijé recién, 1870. Ok, gracias. Entonces la pregunta es, digamos, yo quería ver, digamos, ¿con qué física contaban en esa época para poder llegar hasta acá? ¿Y qué es lo que pueden haber contrastado de ese modelo en ese momento para dar pistas sobre que esto tenía sentido? Porque vos a lo que llegás es a curvas sobre la densidad, por ejemplo. Sí. Pero ni siquiera, digamos, en 1870 observabas el Sol y ¿qué podías decir? Digamos, este modelo, ¿cómo lo validaron? ¿No? ¿Cómo estaban seguros de que esto tenía sentido? No, sí, es una buena pregunta. La verdad que no sé, no te puedo responder 100% porque no estudié puntualmente este tema, pero la física en 1870, que hace falta para esto, estaba, obviamente, todo lo de lo que yo hablé hoy ya existía en 1870. No estaba, la mecánica cuántica no estaba ni en los papeles, pero no importa porque no la estoy usando. Por el lado, digamos, de la teoría, todo esto, de la física que está metida acá, ya sé que es un gas ideal y cosas por el estilo, todo esto se sabía. Las ecuaciones de Newton, de balance de fuerza para los fluidos, la noción de presión, todo esto se conocía, entonces el modelo teórico se pudo hacer. Del lado de la validación, o sea, cuánto sabían los astrónomos sobre la estructura del Sol y de otras estrellas, sí, mucho menos de lo que se sabe ahora. Me parece pero esto ya me parece, no lo sé. Básicamente encontraron soluciones, planteando ecuaciones que son las lógicas, encontraron soluciones donde la densidad disminuye con la distancia radial mansamente. Entonces dijeron, eso les da la misma tranquilidad que nos da a nosotros ahora, es decir, esto parece mínimamente una estrella. Desde lo cuantitativo no creo que hubiera mucho para comparar. El diagrama HR me parece que es posterior, sí, sí, tendría que buscarlo, pero creo que es posterior. Entonces, si mayor radio quiere decir mayor masa y ese tipo de correlaciones, eso no estaba todavía. Entonces, de todas maneras, el modelo es bastante precario. Yo solo estoy planteando el balance de fuerzas, la definición de densidad de masa en una esfera, estas dos ecuaciones que estoy marcando acá son archiconocidas, y acá una especie de ecuación que sirve para cerrar las ecuaciones. Conozco en el caso de adiabático y algún otro, pero básicamente esto es un artilugio para cerrar el sistema de ecuaciones
de la forma que vimos. Tiene física, pero muy poca. Evidentemente en el interior de una estrella pasan muchas cosas que acá no están ni tenidas en cuenta. Fijémonos, nosotros mismos podemos mirar eso, porque este modelo es bastante más simple del que estaba 2 transparencias atrás. Acá no dice nada sobre el flujo de energía, no hay ningún modelo de transporte de radiativo, ni de ninguna índole, ni aparece, el Q no aparece. Entonces, es un modelo muy simple. La producción de energía en el núcleo de la que hablamos, tampoco. Yo no tengo idea. Esto es toda la parte energética de la que vengo hablando en el interior de las estrellas. Acá está ocultada porque como yo tengo una relación entre la presión, esto es lo que me dice, que si tengo alta densidad, tengo alta presión. ¿Qué proceso físico me garantiza eso? No lo sé, esto es medio positivista, ¿no? Si tengo alta densidad, tengo alta presión. No hay garantía de eso. No está, el ciclo protón-protón, claro, me parece que apuesto que el ciclo protón-protón y el CNO no se conocían. Y no importó, porque no lo uso. Entonces, es un modelo bastante precario. Da cosas que parecen estrellas si las miro de lejos. Hoy día los modelos interiores están muy elaborados, los modelos que funcionan bien y que se usan para hacer algún tipo de predicción concreta son numéricos, inevitablemente. Acá en la Argentina hay un grupo que trabaja en interiores estelares en la Universidad de La Plata, en el Observatorio de La Plata, que es muy bueno. En la UBA, ¿no? Tampoco hay astrofísica en la UBA. La gente de la Universidad de La Plata labura muy bien. Y producen modelos de interiores estelares de estrellas de secuencias principales, como muy fácil, estrellas variables, estrellas pulsantes, enanas blancas. Y a partir de acá uno puede hacer modelos mucho más elaborados, con mucha más física, si está dispuesto a generar un código numérico que describa las ecuaciones. Sí, no te estoy respondiendo. No, sí, está más o menos, estoy diciendo está algo respondiendo, sí. colateral, digamos. Lo que me llama la atención es que, digamos, en